Muy buenas tardes, hermanos. Es una alegría poder compartir una vez más este espacio de reflexión con todos ustedes. Espero que buenas noches porque ustedes verán el video de forma asincrónica, la presentación, la disertación de este día, ¿no? Bueno, vamos a tratar de exponer este tema que la verdad que cuando uno se empieza a empapar de la vocación es apasionante sinceramente, ¿no? Entonces, en esta segunda sesión nos toca profundizar en lo que significaría la teología de la vocación, ¿no? Pero antes de eso vamos evidentemente a tener un espacio de poder recordar algunos conceptos importantes, ¿no? Para nuestra mejor comprensión de todo lo que significa la cultura vocacional. Bien, vamos por ello. Bien. Primero recordar, importante el significado de cultura, ¿no? Cultura es el modo y el estilo de vida de una comunidad, ¿sí? Específica, del cual deriva un modo de interpretar la vida y también las diversas experiencias de la misma, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de que nosotros somos capaces de crear cultura, de interpretarla, ¿sí? De nutrirnos de ella y por tanto también de transmitirla. Esto es sustancialmente eh, importante, ¿sí? Es importante. Es más, si uno profundiza, por ejemplo, el mismo cristianismo, ¿sí? O sea, nuestra fe cristiana, el cristianismo en cuanto a religión, ¿no ha sido capaz de crear cultura. Claro, nuestros pueblos, nuestras comunidades, la fe atraviesa la vida de toda comunidad. ¿No? Entonces, y eso deriva después en múltiples expresiones, ¿no? Las procesiones, las devociones, ¿no? Los santos, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido todo un trabajo, de alguna otra manera, de mucho tiempo, donde el cristianismo poquito a poquito ha ido colocando las bases sólidas de la fe que después se expresa de varias formas, ¿no? Pero ya es parte de la idiosincrasia, cultural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los peruanos. A ver, hay devociones muy fuertes, ¿no? En nosotros, los santos peruanos, el Señor de los Milagros, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo claramente el cristianismo creando cultura, ¿no? Entonces, cultura ya no es solamente un hecho genérico cognitivo, ¿no? ¿No? Y simplemente un interés por una competencia, y aquí viene lo sustancial, sino que es al mismo tiempo conocimiento, interés privado y sobre todo implicación personal e interpersonal para construir algo en lo que se cree y de lo cual todos están convencidos y que se convierte en patrimonio de todos. Bien, es conocimiento, interés privado, ¿no? Pero fundamentalmente implicación. ¿No? Ya toca la vida ser, de cada persona, ¿no? Y en relación con los demás también, ¿no? Todo esto en función de poder construir justamente un patrimonio que sea de todos, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿bien? Entonces, vamos a continuar. Es ahí que, recordando un poco lo de la vez pasada, los tres componentes que conforman la cultura vocacional son tres, ¿no? El tema de de la mentalidad, la sensibilidad y la praxis, ¿sí? Bien, disculpen, ok. Entonces, les decía eso, ¿no? Los tres componentes que conforman la cultura vocacional, la mentalidad, la sensibilidad y la praxis. Importante para todos nosotros poder comprenderlo, ¿no? El tema de la mentalidad nos quiere hacer entender de las comisiones intelectuales, ¿no? Todo ese set de conocimientos que va a permitir una reflexión profunda de la cultura, ¿no? Y en clave vocacional, del cual también hay que tener, nos abre a una sensibilidad, ¿no? Hay un componente evidentemente afectivo porque toca el corazón, porque ya está tocando la identidad propia, ¿no? Y después evidentemente un quehacer, ¿no? La parte pedagógica, la praxis, cómo nosotros esto que pensamos y sentimos lo vamos traduciendo en actos o acciones concretas que enriquezcan, que vayan moldeando de alguna u otra manera nuestra propia identidad en el sentido cultural y sobre todo en clave vocacional. Bien, entonces, eh, vamos a ver, la mentalidad, ¿no? Como les habíamos expuesto, ¿no? Ahora, la mentalidad
en esta clave de cultura vocacional, ¿sí? Esta primera fase tiene que ayudarnos a entender que es importante definir el contenido de la llamada, su objetivo, ¿no? Para que después pues, se pueda pasar al sentido calificador de la relación entre Dios y el hombre, ¿sí? Entre el que llama y el hombre que es llamado. Entonces, ideas claves, ¿no? Definir el contenido de la llamada, ¿ok? ¿A qué nos llama? ¿Sí? El objetivo, ¿no? ¿Para qué nos llama? Bien, esto es importante, ¿sí? Toda llamada tiene un contenido. Hay una novedad, hay una buena noticia. Y esa buena noticia se traduce en una misión concreta, que seguramente al principio es evidentemente muy complejo irlo sabiendo del todo. No se puede. Pero se ve en el camino donde el Señor, en esa relación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En esa relación entre Dios y el hombre, va a ir de alguna otra manera dando, ¿no? Esos signos, esas señales, y uno, por gracia, va a poder experimentar que efectivamente Dios le está invitando a tal o cual cosa. ¿Se entiende, verdad? Entonces, de tal manera que se van a indicar las razones profundas que hacen que cada persona, ¿no? Sea el llamado y a la vez el llamador de otros. Es decir, primero el depositario de la llamada, ¿sí? Para que después sea un provocador, ¿sí? De la llamada de otros. Hay que provocar la vocación, ¿sí? Este provocar, recuerden que no es una incitación a algo malo, no, no, nada de esas cosas, ¿no? Provocar, ¿no? El bien, vocar, vocación, ¿no? Hay que buscar el bien, hay que buscar la vocación de los otros. Nuestra vida tiene que ser provocadora en ese sentido. Que nuestra vocación motive a otras vocaciones, dicho de otra manera, ¿no? ¿Así? Entonces, evidentemente ya al final será necesario como que mostrar las consecuencias positivas para todos y el clima eclesial de una cultura de la vocación, ¿no? Que de alguna otra manera, ¿sí? Es constitutiva, ¿sí? O tiene que ser constitutiva en todo proceso de fe y educación de fe del pueblo creyente. Bien, ¿estamos? Recordemos que igual en la próxima sesión ya tenemos la oportunidad de poder resolver algunas dudas que han podido quedar un poquito al aire, ¿verdad? La sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad. Aquí vamos a un segundo momento, a un segundo elemento, ¿no? De la cultura vocacional, ¿no? Y se trata de promover una cultura vocacional, ¿no? ¿Sí? Eh, pero para eso, el tema de la mentalidad tiene que ya al menos ir colocando las bases importantes, ¿no? De lo que significa patrimonio. ¿Sí? Es decir, necesitamos una cultura de la vocación. Hay un convencimiento. Necesitamos crear una cultura vocacional. Es necesario para nuestra realización como seres humanos, por supuesto que sí. Esa convicción tiene que estar y tiene que estar en la mentalidad de todos, ¿sí? O de la gran mayoría, o si no apuntar justamente a eso, ¿ya? De tal manera, de tal manera que también, aquí vamos con el tema de la sensibilidad, ¿no? Cada creyente de la iglesia siente ese llamado cada día en su vida. Sí, esto es muy importante. Ok, vamos a ir creando una cultura vocacional. Tenemos que ir creando las condiciones de tal manera que todos puedan de alguna otra manera experimentar, ¿no? O sentirse en ese sentido abiertos a la posibilidad de que Dios irrumpa en la vida y la historia de la persona y toque su corazón, ¿sí? Toque su corazón. Bien, esto es muy importante. Entonces, la parte de la sensibilidad, estamos hablando ya de un camino espiritual donde aquello que procesamos que es necesario hace esa bajada al corazón. Sí, importante, corazón. Bien. El tema de la praxis, ¿no? Para crear una cultura ocasional es indispensable individualizar caminos pastorales que traduzcan la teoría de la pastoral vocacional concreta. Esto es muy importante, ¿no? En pedagogía de fe, en caminos que todos puedan transitar. Esto es muy importante. Bien, muy importante. Entonces, repito, aquí está subrayado, ¿no? Cultura de la vocación, indispensable individualizar caminos pastorales que traduzcan la teoría de la pastoral vocacional concreta en pedagogía de fe. ¿No? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Bien. Ok. Ese saber qué hacer, ¿no? En un análisis cognoscitivo, intelectual o conceptual o de conocimiento, baja el corazón. Hay que dar ese paso. Ya hay una experiencia sensible que afecta al corazón y estoy abierto a la posibilidad de que Dios irrumpe en mi vida y en mi historia.
Y a partir de ahí, puedo ir descubriendo a qué Dios me está invitando y cómo voy yo también procesando desde el corazón ese llamado. Bien, y ese proceso luego tiene que traducirse en acciones concretas, en un modo de vida diferente, en una pedagogía de la vocación, ¿no? En un quehacer pastoral vocacional, porque hay que aterrizarlo. Bien, estamos, ¿verdad? Creo que sí se va entendiendo. Muy bien. Entonces, los elementos constitutivos de la cultura vocacional, ¿sí? Son tres aspectos, ¿no? A la luz de lo que significa la cultura. Importante, ¿no? La mentalidad general, la sensibilidad subjetiva, la praxis operativa del grupo y de los individuos, ¿no? Aquí vamos a ver, un poquito en un cuadro, más o menos, vamos a poder identificar, eh, los aspectos importantes de la cultura vocacional, ¿no? Entonces, este cuadro lo divido cuatro puntos, ¿sí? El contenido, ¿no? La cultura en sí, ¿no? El tipo de acercamiento, ¿no? A nivel de grupo y a nivel de individuo, ¿no? Entonces, la cultura así cómo se va gestando y cómo se va creando, ¿no? En el sentido de los contenidos, vemos que el tema el primer elemento de la mentalidad es un conjunto de verdades objetivas y convincentes. Sencillo, ¿no? Bien. La sensibilidad es un conjunto de verdades convincentes, pero subjetivas, ¿ya? Subjetivas, ¿bien? Y el tema de la praxis, ¿sí? Es el conjunto de verdades, ¿sí? Objetivas y subjetivas, traducidas en una forma y método de vida concreto. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la cultura? A nivel de la mentalidad, nos acercamos a un tipo de acercamiento en forma intelectual cognitivo, en la sensibilidad experiencial global y en la praxis o forma de vida existencial metodológica, ¿no? Entonces, al nivel del grupo, ¿cómo es que se va trabajando, ¿no? Hay una tradición que hay que transmitir, bien, ¿sí? Hay que transmitir. En la sensibilidad hay una tradición que hay que volver a motivar, ¿sí? Y en las praxis y en la forma de vida hay una tradición que hay que renovar constantemente. Entonces, la mentalidad, la teología vocacional, sensibilidad, espiritualidad vocacional, praxis y forma de vida, pedagogía o pastoral vocacional. Bien, espero que este cuadrito sea un poco de ayuda para poder tener una visión así clara, panorámica, ¿sí? De la cultura de la vocación. Bien. Recuerden, por favor, que tienen la total libertad de poder preguntar, ¿sí? Cualquier duda, inquietud, ahí vamos a tratar de poder resolverlos, ¿no? Bien, vamos ahora a la teología de la vocación. Bien, vamos a tocar los puntos más esenciales, repito. La teología de la vocación es un campo muy amplísimo. Yo voy a aquí exponerles de forma sucinta lo más elemental, ¿sí? Ya veremos por qué, y algunas notas complementarias que me parecen importantes para nuestra reflexión. Muy bien, vamos a ver. La teología de la vocación básicamente concentra la producción teológica y la reflexión sobre el mismo tema. ¿Sí? Entonces, la teología de la vocación ha ido desarrollando, ¿no? Reflexivamente el contenido de la vocación, básicamente en cinco puntos que son importantes, ¿no? El tema de la imagen de Dios, el eternamente llamador o llamante, el contenido y objetivo de la llamada, la vocación, ¿no? Entre creación y redención, el primado de Dios y la obediencia del llamado, y la vocación, punto de encuentro entre Dios y el hombre. Bien, vamos a exponer estos cinco puntos de forma breve, ¿sí? Puntual, bien, para que nosotros podamos luego profundizar. Repito, importante, cualquier duda, inquietud, en la próxima clase que la tendremos ya en vivo, ¿sí? Ahí vamos a poder resolver algunas dudas que se hayan podido presentar. Bien, vamos a ver. Dios, ¿no? La imagen de Dios, en este sentido de la reflexión vocacional, ¿no? De la teología de la vocación, Dios es el eternamente llamador o el eternamente llamante, ¿no? ¿Por qué? Porque la vocación no habla o sea, la vocación no habla de la persona, no habla de quién es llamado, primero habla de Dios. ¿Por qué? Porque nos va revelando la identidad de Dios. Esto es muy importante, ¿no? ¿Sí? El acontecimiento vocacional habla primero de Dios y después del hombre, ¿ya? Entonces, nuestro Dios es un Dios que llama, porque nos ama. Así de sencillo, ¿bien? Dios es el eternamente llamante. ¿Sí? Recuérdenme que
el verbo llamar lo podemos desglosar separando la doble L y nos queda el corazón justamente que da la esencia al contenido verbal de la palabra, que es amar, que es que después hay que entenderlo como el corazón de la vocación, que es el amor. Bien, entonces, en Dios llamar es voz del verbo amar. Bien, ¿sí? Llamar es la forma como Dios expresa su amor, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Llamar para Dios es manifestar su amor, su cuidado, su preocupación por la persona llamada como si fuera única para Él. Qué bonito. Bien, qué bonito. Ahora, la vocación en sí misma es signo de amor de Dios por el hombre, ¿ok? Independientemente del para qué o la misión, la vocación es signo de amor, punto. ¿Por qué? Porque el Dios que llama es un Dios interesado en la vida y en la felicidad del hombre. Dios no nos llama para, entre comillas, cargarnos la vida. No, no, no. Dios nos llama porque nos ama y porque quiere que seamos felices. ¿Sí? Seamos felices. La vocación es mucho más grande que los propios proyectos personales, ¿no? Entonces Dios sabe que evidentemente seremos más felices, ¿sí? Si llevamos a cabo el proyecto divino que Él nos propone. Bien. Esto es muy importante. Bien. Dios nos llama para que seamos felices. ¿Sí? Y como Dios nos conoce bien, sabe a qué nos llama. Esto es muy importante. Porque si Él nos creó, no hay mejor propuesta que aquella que nos hace porque Él nos ha creado, porque nos conoce. Y sabe que con esta propuesta seremos felices. ¿Ya? Otro elemento importante, recordemos que la vocación no es algo que se va a descubrir de una vez por todas, ¿no? No es que ya sientes el llamado de Dios y ya tienes todo claro lo que vas a hacer o quién vas a ser. No es así, ¿no? No es así. Va a ser procesual, va a ser un camino. Bien. Ese camino nos ayuda a comprender quién es Dios, ¿no? O que Dios es el autor de la vocación, porque es misterio. Dios de a poquitos va revelando o develando su rostro, va develando la misión a la cual nos llama y nos invita. Bien. Entonces, lo único que pretende Dios es que Dios nos llama a ser como Él, ¿no? Bien. Cada uno según la gracia recibida o según un proyecto que manifiesta al mundo el rostro de lo eterno, el rostro de Dios. Bien. Entonces, la vocación habla mucho más de Dios, incluso antes de que el futuro del hombre o de su simple autorización. Esto es muy importante, ¿sí? La vocación habla mucho de Dios. Antes del tema de la realización del hombre, ¿sí? La vocación nos habla primero de Él. Bien. Entonces, este es el primer punto. Imagen de Dios, el eternamente llamante o llamador. Vamos a continuar con el segundo punto. Bien. Vamos ahora a repasar el contenido y el objetivo de la llamada. ¿Ok? Bien. Esto es muy interesante, ¿no? Este segundo punto, ¿no? El hombre viene a la vida porque es amado, pensado y querido por una voluntad buena, que lo ha preferido a la no existencia. ¿Sí? Dios nos ha preferido a la vida, nos ha llamado a la vida. ¿Sí? Dios nos ha amado antes que existiéramos, ¿no? ¿Se entiende, no? Que lo ha conocido antes de formarlo en el vientre materno, consagrado antes de que naciese a la luz. Qué bonito. Dios ya soñaba con nosotros. Antes de venir a este mundo, Dios ya soñaba con nosotros. Bien. Es por eso que la llamada del Padre es a la vida. Esa es la primera vocación, como les había explicado, ¿no? Es una llamada dirigida a todos los vivientes por aquel que es el viviente con mayúscula. ¿Ya? ¿Sí? Y que justamente estamos llamados a ser semejantes a la imagen de su Hijo, a su vida y a su manera y forma de vivir, por obra del Espíritu Santo. Estamos llamados justamente, ¿no?, a ser semejantes, ¿sí?, a la imagen de su Hijo, del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo, ¿no? Y Cristo nos ha mostrado cómo es que se vive. Bien, entonces no tenemos que de ahí, de alguna otra manera ir configurando justamente nuestra vida a la luz de la vida de Cristo para poder vivir nuestra vocación plenamente. Pero eso hay que reconocer que es don de Dios y gracia, hay que pedirlo. Bien, en oración. Ahora, evidentemente, esta llamada esconde
una llamada a la santidad. Al momento como que quizás no lo vemos tan claro, pero después recordemos que toda vocación desemboca justamente en la santidad. Dios no nos llama a un estado de vida para que no seamos santos, no, porque Él reconoce que ese medio de vida, sí, perdón, ese modo de vida es el mejor camino que nos va a llevar a nosotros a la santidad, ¿no? Bien. Entonces entendamos aquí la santidad como sumo bien, como alta calidad de vida para el ser humano, ¿m? Que justamente encierra en sí todo lo que éste podría aspirar o desear, la plenitud, la felicidad entera. Bien. Entonces la llamada de Dios es única, individual e irrepetible. ¿Estamos? Creo que estamos ahí claritos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Aquí. Vocación, ¿no? Entre creación y redención. ¿Cómo la vocación nos logra eh, hacer profundizar en lo que significa la creación y la redención? Porque no solamente son conceptos teológicos que pasan por nuestra mente, ¿no? Pero pasan por nuestra reflexión, no. La vocación posibilita esa creación y esa redención de forma real. Bien, entonces, la vocación del hombre es un proyecto pensado por Dios, el Dios creador y el Dios redentor, ¿no? Entonces, tenemos estas dos polaridades, por una parte la creación y la redención, ¿no? Entonces, en este sentido, en cuanto a la creación, la vocación representa la realización del plan original con el cual Dios ha creado a cada criatura. Bien, esto es muy interesante, ¿sí? El llamado a la vida, o sea, el hecho el acto creacional, ¿sí? El acto creacional es vocación. De parte de Dios con nosotros o para con nosotros, ¿sí? Es vocación. El hecho que Dios nos haya creado es vocación. Y ya, justamente, la creación nuestra, ese llamado a la vida, bien, a la existencia, ya de alguna u otra manera va vislumbrando, ¿sí? Al menos los inicios de lo que va a significar la realización del plan original. Es decir, Dios nos crea porque ha soñado con nosotros y ha soñado un plan para nosotros. Bien. Es por eso aquí, en cuanto a la creación, nosotros podemos repasar nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, ese acto creacional, sí, tiene una, digamos, una función más estática y contemplativa. ¿Por qué? Porque es el inicio simplemente de lo que significa el plan original o el sueño de Dios para nosotros. El sueño de Dios para nosotros comienza con la creación, con el acto creacional, ¿no? Entonces es más estática y contemplativa en cuanto a su función, digamos, ¿no? Eh, cuando el hombre puede mirar su propia vocación. Ahora, la redención ya estamos hablando de otra polaridad que tiene otros elementos que también son interesantes, ¿no? Y que se complementan juntamente con la creación. Bien, entonces, en el sentido de la redención, la vocación es una llamada que el Padre Redentor dirige al hombre salvado por la sangre de su Hijo, no solo para que acoja la salvación que el Hijo le ha obtenido, sino para colaborar activamente en el designio salvífico con una participación responsable y en beneficio de todos. Esto me parece interesante. Bien, me parece interesante. Eh, es decir, la redención, sí, en el sentido vocacional, no es solamente la salvación ya que hemos obtenido por parte del Hijo, ¿no? Jesucristo, bien, sino también la redención nos llama a nosotros a poder colaborar activamente y siendo responsables y en beneficio de todos. ¿Colaborar con qué? Con el designio salvífico, con la salvación de los hombres. ¿Ok? ¿Estamos? Esto es muy importante. Bien. Entonces, dos polaridades. El acto creacional y la redención. Bien. Entonces, podemos afirmar que la vocación nos crea, ¿no? Pero también nos recrea. Bien. ¿Se entiende esto, no? La vocación nos crea, pero también nos recrea. Porque el acto redentor de Dios, de Jesucristo, recrea, nos hace completamente nuevos a todos nosotros. Y nos va vislumbrando, ¿sí? De alguna u otra manera, la misión
en la cual nosotros podemos participar para poder ayudar a la salvación de los demás. Bien, entonces, dicho de otras maneras, ¿no? La vocación es una historia de amor, historia entre Dios y el hombre, es una historia de amor, pero también es una historia de salvación. ¿Sí? Mientras que la historia de amor habla del ser humano en sí mismo y en su relación con Dios, la historia de salvación habla del ser humano en su relación con los demás. ¿Ok? Esto es muy importante. Bien, ahora, otro elemento que también me parece importante para poder seguir comprendiendo el nexo, ¿no? O la implicación mutua y recíproca entre creación y redención, es que la vocación cristiana no se da en ningún sentido, ¿no? En función simplemente de la persona, ¿no? O de cómo administra su vida espiritual, o de su salvación o santidad. No, porque entonces sería una visión parcializada de la vocación, ¿no? Hasta entre comillas un poquito egoísta, vamos a decirlo así. Porque solamente está pensando en la persona, pero la vocación no solamente piensa en la persona en su totalidad, sino también piensa en que por medio de ella Dios puede llegar a todos los demás para que ellos también puedan acoger la salvación. Bien, esto es muy importante. Entonces, tiene como objetivo encargarse de los demás, sentirse responsable de la salvación de los otros, como hizo el Hijo, como hizo Jesús. Jesús se sintió responsable de la salvación nuestra, de todo el género humano, ¿no? Hacerse vehículo de la voz que sigue llamando para que los otros la cojan y respondan. Esto es muy importante. Al final, la vocación nos ayuda a entender de que somos instrumentos del Señor para que su amor llegue a todos los demás. Bien, entonces la vocación tiene esa clave, digamos, ¿no? No solamente está en función de la persona en sí para su realización, vamos a ponerlo de esa manera, sino y fundamentalmente, es también para la salvación de los demás. Si a mí, por ejemplo, si yo digo que el Señor me está llamando, pero me encierro en mí mismo, ahí me tengo que replantear algunas cosas, porque quizás no estoy comprendiendo bien la llamada, o mi discernimiento no es el más adecuado. Bien, hay que replantearnos cosas, ¿no? Si tengo esa visión parcializada. Bien. eh, entonces, a ver, aquí hay otro elemento importante, ¿no? Eh, y al mismo tiempo existe una semejanza y una diferencia en las distintas vocaciones. Bien. Todas las vocaciones específicas están, sí, al servicio de la salvación, pero de forma diferente. Me explico, de forma diferente cada una. No todas las vocaciones, sí, no todas las vocaciones eh, tienen el mismo, la misma forma, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la salvación, no, no. La vida sacerdotal es diferente a la vida, matrimonial, justamente porque las formas de vida cambian, pero ambas están justamente al servicio de la salvación. Todas tienen la misma dignidad, ¿ya? Todas tienen la misma dignidad. Pero, por el tipo de participación en el drama de la redención, es lo que justamente cambia. Es decir, toda vocación, de alguna u otra manera también, ¿sí? Tiene una experiencia pascual. Y esa experiencia pascual es diferente, ¿sí? En la vida sacerdotal que en la vida matrimonial. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Porque la forma de amar son diferentes. Me explico. Por ejemplo, en la vida sacerdotal el amor es inclusivo. Pero en la vida matrimonial el amor es exclusivo. Bien. Pero ambas son dignas, ¿eh? Y no significa que ninguna es mejor que la otra. No, ambas tienen la misma dignidad. ¿Ya? Pero la experiencia de la redención, o mejor dicho, perdón, la experiencia de la Pascua propia vivida desde el sacerdocio, que desde la vida matrimonial cambia. Porque la forma de amar es diferente. La forma de amar son especiales ambas, ¿no? Pero justamente porque son especiales, tienen un contexto y un matiz diferente. ¿Ok? Entonces, todas las vocaciones son igualmente dramáticas. Esto me parece sumamente importante. ¿Sí? Dramáticas, ¿por qué? Porque participan del drama de la redención. Bien, participan del acontecimiento pascual. Toda vocación tiene que atravesar
su Pascua. Bien, ¿estamos? Creo que se entiende, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver el primado de Dios y la obediencia del llamado. ¿Sí? Eh, la llamada, ¿no?, es la primera palabra pronunciada sobre la vida misma, ¿no? Bien, ¿sí? Es decir, Dios llamó y nosotros obedecimos. ¿Cómo? Con la vida. Con un acto de obediencia, inició la vida en nosotros. Entonces, podemos decir que en un primer momento todos hemos sido obedientes, porque Dios lo mandó, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dios los mandó y surgió, punto así, ¿ok? Obediencia también con la cual aceptamos, ¿sí? Aceptamos también las condiciones, ¿sí? Que van a las condiciones de vida a la cual, evidentemente, nosotros, con la cual nacemos. Bien, ¿sí? Cuando digo condiciones de vida me refiero a que aceptamos de alguna otra manera, con el hecho de la vida, que responde a la llamada del Señor, aceptamos las condiciones propias de la vida que ya vamos teniendo. Por ejemplo, la familia, que hemos estudiado en tal o cual colegio, que hemos vivido en tal o cual barrio. O sea, para que la vida se realice hay unas ciertas condiciones que la rodean y uno va aceptando todas esas condiciones porque es parte de la vida, es parte de la vida, ¿no? Entonces uno eso con obediencia lo va aceptando. Todos tenemos derecho a la vida, sí, bien, pero no existe un derecho a la vida perfectísima, ¿no? Yo debí nacer con estas condiciones, deben de ser así, todo tal por cual, no en tal lugar, con tal familia, no, eso no existe. Es por eso que todo ello, los límites propios de la vida, forman parte de nuestra historia, ¿no? Forman parte de nuestra historia y también de nuestra vocación. Esto es muy importante, ¿no? ¿Sí? Es muy importante. Toda nuestra historia, con sus límites y carencias, la vida misma también, forma parte de nuestra historia vocacional, porque Dios nos llama en un momento determinado de la historia. Bien, esto es muy importante, ¿ok? Y en ese momento histórico de nuestra vida, Dios justamente nos hace una propuesta de amor y de salvación. Para mí, para uno mismo y para los demás. ¿Ok? En ese proyecto se esconde justamente nuestro nombre. A ese proyecto que de alguna u otra manera tiene un inicio con la vida y que luego posteriormente, ¿no? Se va a ir abriendo o se va empleando el horizonte, el panorama, la visión propia de la vocación, ¿o sí? Y ya se va quizás configurando un proyecto un poco más claro, bien, todos estamos llamados a obedecer, naturalmente, ¿no? ¿Sí? Porque reconocemos que en ese llamado está nuestro sumo bien, bien, porque es un sumo bien, porque Dios lo pensó y lo soñó así para nosotros. Esto me parece como que muy importante, ¿no? Luego está también evidentemente el tema de la libertad, que lo veremos más adelante, pero en un primer momento, a un nivel más natural, ¿no? Si Dios nos llama a la vida y nos hace una propuesta, es porque Él nos conoce y sabe que esta propuesta es la mejor para nosotros. Bien. Es por eso que naturalmente debería brotar una obediencia. Obediencia al llamado, como, o como fue el llamado a la vida, obediencia al llamado, ¿no? En automático. Bien, en automático. Recordemos que aquello que Dios nos propone no es simplemente una propuesta, lo hace porque quiere que seamos felices, porque no hay mejor propuesta de aquel que nos conoce bien para que nosotros seamos felices. ¿Ok? Bien, y aquí la vocación, punto de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Ok? En la vocación, a través de ella se produce un encuentro entre Dios y el hombre. ¿Sí? Es el inicio de un diálogo destinado a no terminar. Sí, porque el diálogo con Dios es constante. Es desde siempre y para siempre. Bien. Incluso, incluso en el caso que uno libremente no quisiera elegir ese llamado. Bien. También en ese caso Dios sigue llamando porque Dios no se cansa. Muy curioso, ¿no? Dios no se cansa. No se cansa. Porque es amor. Dios no se cansa de amar. Bien.
Y la llamada, esto es importante, la llamada a Dios nos hace plenamente libres. ¿Sí? Y es justamente que en la vocación es el punto de encuentro donde tiene que dialogar la libertad divina con la libertad humana. ¿Sí? En la vocación Dios conoce al hombre y el hombre conoce a Dios, ¿no? Por tanto, que cualquier situación existencial del creyente llega a ser y es vocación. Vocación. Dios se vale de todo, digamos. ¿Sí? Dios se vale de todo para hacernos sentir su amor, su llamada. En cualquier circunstancia de nuestra vida Dios nos habla. Hay que estar atentos, hay que afinar el corazón. Bien. Es por eso que el evento de la llamada es totalizador. Es en esto en lo que se define toda la vida, ¿no? Le da un sentido teológico. La vida es vocación. Sí. La vida se va definiendo en la medida en que el hombre va acogiendo la llamada que el Señor le hace, ¿no? Va acogiendo aquella vida, aquel proyecto de vida, ¿no? Que Dios justamente le da al hombre sabiendo que ese proyecto de vida tiene un propósito, tiene un sentido. Muy bien. ¿Ok? ¿Estamos, verdad? Muy bien. Ahora, algunas notas complementarias que me parecen sumamente importantes. ¿Ya? Repito, a partir de esto se abre un montón de cosas, porque a partir de esto, que son los conceptos teológicos básicos de la reflexión sobre la vocación, se desborda ahí la vocación en la Biblia, ¿no? La antropología vocacional, se abre un montón de posibilidades para seguir profundizando, ¿no? Aquí, bueno, el tiempo es un poco corto, pero es importante que estos cinco conceptos anteriores que hemos mencionado los tengan ustedes claros. Bien, aquí simplemente para poder enriquecer un poquito la reflexión teológica. Bien, entonces, la vocación es una categoría teológica fundamental, ¿ok? Hasta a veces la palabra vocación tiene diferentes acepciones, ¿no? ¿Ok? Bien, por ejemplo, ¿no? La vocación en sentido universal, que Dios nos llama a todos, ¿no? Que tiene su fundamento en la acción salvífica de Dios por medio de su Hijo, ¿sí? Donde Dios nos llama a la iglesia, a la santidad y al apostolado, ¿no? Estamos hablando de la vocación cristiana, ¿no? Bien. Pero ya la vocación en un sentido más estricto de la palabra, ¿ok? De eso específico y particular lo vamos a definir de la siguiente manera. La vocación es un acontecimiento misterioso en el cual el hombre, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión situada históricamente y se compromete a dar una respuesta concreta. Bien, la vocación es un acontecimiento. Sí, ¿saben por qué es un acontecimiento? No es simplemente un hecho. ¿Por qué? Porque al ser un acontecimiento es porque Dios irrumpe en la vida de la persona, ¿ya? Y deja marca, deja huella. No es algo que se olvida fácilmente, no, marca, es un antes y un después. Es un antes y un después. Misterioso porque nos va develando justamente el misterio del amor de Dios por nosotros. Y puede ser en cualquier momento. Quizás cuando menos lo busquemos, Dios se va de cualquier forma para llegar a nosotros. Bien, entonces, ahora, evidentemente, cuando Dios irrumpe en la historia del hombre, ¿no? Lo invita a dialogar con él. Dios ya le abre la posibilidad a un diálogo más cercano, más íntimo, más de corazón a corazón. Donde en ese diálogo y por las cosas que va viviendo, la persona va adquiriendo justamente la conciencia de una misión que progresivamente se va a ir develando. Pero esa misión que se va a ir develando es en el aquí y en el ahora. Es en el aquí y en el ahora, no es en el mañana. Es en el aquí y en el ahora. Es en la propia historia. A veces pienso, no, es que espero que Dios me haya llamado en otra, me hubiese gustado que Dios me llamara en otro momento, en otra ocasión. No, el momento que Dios te llamó es el momento más perfecto para llamarte. Y eso evidentemente al hombre lo compromete en responder. Bien, a partir de este concepto más propio de vocación, se desprenden justamente dos coordenadas que son importantes, ¿no? La comprensión de la relación entre el hombre y Dios, ¿no? En clave dialógica y por tanto también con la iglesia, ¿sí? Y la condición histórica del hombre, ¿sí? Bien, que lo lleva necesariamente a comprender el dinamismo vocacional, ¿ok?
Muy bien, vamos a ver. Eh, este primer punto, ¿no? El carácter ideológico y eclesial, ¿no? Que me parece importante, ¿no? El Vaticano II, ya en la Dei Verbum, sí, describe la revelación de Dios como un diálogo con los hombres, para invitarlos a la comunión consigo y a recibirlos en su compañía. Dei Verbum 2. ¿Ok? Entonces, en ese contexto dialógico, interpersonal, ¿sí? Personal e interpersonal en sentido eclesial, ¿no? Vamos a ver dos categorías, ¿no? Que aquí voy a explicar, ¿no? La categoría teológica bíblica, ¿no? La... Cómo las Sagradas Escrituras nos van también dando luces para poder entender de una forma más clara el acontecimiento vocacional, bien, con tantas hombres llamados en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, bien, pero también la vocación en una categoría antropológica, ¿no? Que ya toca un poquito más el tema de la libertad, bien. Entonces, en el sentido teológico bíblico, Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac, el de Jacob, bien. La plenitud de la revelación, sí, como Dios Padre en el Señor Jesucristo, bien, que Jesucristo revela, claro, plenamente al hombre y le muestra al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Jesucristo vivió su vocación al máximo, ¿no? La vocación mesiánica de Jesús fue desarrollada en plenitud. Y justamente por eso, porque él tuvo la capacidad de poder vivir plenamente su vocación, le muestra y le demuestra al ser humano cómo es que va a descubrir la sublimidad de su vocación. Dicho de otra manera, Jesús le muestra al hombre cómo ser plenamente hombre, cómo ser plenamente ser humano, ¿ya? Y eso lo podemos ver justamente también con las claves propias de la vocación en la Biblia, ¿no? Bien, cómo Dios se relaciona con los que son llamados, ¿no? Bien. Luego la antropología teológica, sí, evidentemente, ya hablamos de un concepto de libertad, ¿no? Ya toca un poco el tema del fuero interno propio de la persona, porque es una respuesta que Dios exige, ¿no? Y evidentemente, eh, la vocación, ¿sí? La vocación va a requerir justamente este diálogo constante, ¿no? Entre la libertad del hombre y la libertad de Dios, la libertad divina, ¿ok? Si hay una respuesta evidentemente esperada por parte de Dios, cuando el hombre dice sí, ¿no? Se va a empezar a tener plenitud en la vocación, porque ya hay una respuesta, bien, ya hay una respuesta, ¿no? E inicia la persona viviendo su vocación con plenitud. Y esa plenitud se irá fortaleciendo con el pasar del tiempo y con el develamiento también de la misión concreta a la cual Dios le llama. Entonces, Dios llama a la puerta del corazón del hombre para que con él juntos puedan construir su historia. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Hemos podido terminar, ¿sí? Espero, hermanos, que haya sido una linda experiencia el poder profundizar sobre este tema que es apasionante. Espero que les hayan surgido preguntas y dudas. No les pido por favor que las puedan anotar para que en el próximo encuentro que tengamos, ya en vivo, digamos, vivo y en directo, podamos contestarlas, ¿no? Y juntos seguir reflexionando y enriqueciendo nuestra teología de la vocación. Bien, entonces yo por aquí dejo de compartir y les agradezco a todos su tiempo, su espacio y aquí estamos para servirles. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.